Mis Sí, hormonas sudaríficas están explotando. Era largo, por eso les di más tiempo. Sí, era muy largo. Profe. ¿Cómo? Demasiado. Yo pensaba que se hacía un grupo A, otro grupo al B, así pensé que era. No, Que era los todo para últimos todos. puntos eran más largos. ¿Cómo? Que los últimos puntos eran los más largos, profe. Claro, porque era Qué maldad. eran solamente 3 puntitos. Sí, pero esos 3 puntitos valían 10, profe. Bueno, pero se los separé para que quedara más lindo. Tema 1, diabetes, tema 2, tiroides, tema 3. Eso sí, bien, profe. ¿Cómo anda con su dedito, profe? Acá ando bien, digamos, ponele. Buenas Pensando noches. todavía si me voy a operar o no me voy a operar. No pude escuchar. Probabilidades buenas, profe, se tiene que operar. Acuérdese que usted nos dijo que ante todo primero la operación, como primera instancia. Sí, pero no es un cáncer, es un tendón. Ah, bueno, Igual, no importa. profe, es lo mejor. Igual, es Me va lo a mismo, quedar profe. el dedo así, pero bueno, digamos así. Ah, Es una paciente rebelde usted, ¿no? ¿Sí? No, para nada. Soy re dócil. Entonces Igual- se tiene que operar, profe. Dudoso. Dudoso, ¿no? Dudoso, me parece que igual sí, dudoso. la entiendo, profe, porque a mí cuando me operaron yo había nacido con una sindactilia en la mano izquierda de tercer y cuarto metacarpiano y me operé hace 5 años atrás, 8 años atrás, perdón. Nada, hace muy poco. Porque mi viejo de chico no me operó, mi vieja me hizo todos los estudios y yo tenía mucho miedo a entrar a un quirófano, así que en el 2013 decidí operarme y fue como un corte literal en un montón de aspectos que estaba pasando en ese momento, y el cirujano me dijo, te voy a comentar cómo es la cirugía. Le dije que si me comentaba no me operaba, y me dijo que tenía miedo de que los dedos no se muevan solos y se muevan juntos, pero mire, se mueven solos. Sí, bien. 1 a 1. 1 a 1. O sea, tengo como la B de la victoria, horrible, pero no importa, tengo como la B de la victoria, pero no importa. Estoy bien. Buenas noches, profe. Bueno, Vamos, ¿cómo va? No te operaste ¿Cómo, profe? para ponerte el anillo, Juan. ¿La qué? Por lo menos te operaste para ponerte el anillo. Claro, porque antes me tenía que poner una tuerca de camión, más o menos. Que me agarre ahí los 2 dedos. Y en realidad lo uso más que nada por el fantasmita, porque a veces en los primeros años luchaba mucho con el miembro fantasma. Sentía que si por ahí cortaba un huevo con la mano y demás, y me rozaba el cuchillo, revolvía el huevo porque pensaba que me iba a abrir los dedos. Bueno, Pero tendremos que seguir con nuestras clases benditas. No. y después del parcial, Profe. Sí, profe, estamos a full, estamos, no sé, con fuego en la cabeza todavía. No pueden sacarse el examen. no, ¿Quién es Choque con Dorín? Qué silencio que se hizo. ¿Dónde estás, Choque con Dorín? Choque, no sé si está conectada, profe, ahí le digo. No la estaría viendo, ¿eh? No, no está. No está. No se conecta nunca, solo bien. Tengo presentes de ella en los parciales. No sabría qué decirle. Tarde, profe. ¿Cómo? Capaz que se conecta tarde. Los No. defensores de pobres y ausentes. No, si ella toma lista en el... Ese es el show, Lilian. 3, 6, 8 nada más. ¿Dónde ¿Pero qué encuentro pasa, el resto? Acá. ¿Qué pasa si Ahora no tiene tengo uno asistencia más. perfecta, pero le va bien en la prueba?
Hay 19, profe, igual participantes, quedaste descontando frisada, usted Nora. 18. Ya me quedé tildada. ¿Será mi internet? Se quedaron todos frisados. No, entonces el de usted, profe. Yo el mío Es creo que internet, también. profe. Mi internet es el problema. Sí, sí. Ok. Yo espero no tener más problemas, profe. Le hice poner fibra óptica ahora. Ahora ¡Ay! Impresionante, no la tiene Por clara. favor. No, Subimos de ranking. tengan cuidado con las faltas porque si no se pueden quedar libres. No joden ahora. En lo que antes no escuchaba nada, no podía bajar los trabajos. No era que era una mala alumna, sino que tenía mal internet. Ah, yo Ahora tengo no era acá carísimo. en el escritorio, pero a veces no da resultado. Profe, una pregunta. ¿Cuántas faltas tienen que tener para quedar libre? Tenés que tener el 80% de presentes, el 20% de ausentes. O sea, 2 Bien. faltas. Vos lo que tenés que hacer es sacar, son creo que 16 semanas, y sacás el cálculo de 6 horas por semana. O sea que sería 6 por 2, 12, me llevó unas 70 y pico de horas que tenemos. Y de esas el 80% presentes, solo el 20% ausente. Serán 4 días o una cosa así. Más o Bien. menos. Más o menos. Bueno, Pero bueno, es preferible no faltar, porque es más difícil entender las clases si no. ¿Mm? Sí, se perjudica uno, profe. Claro, tal cual, se perjudican ustedes mismos, porque los que vienen a clase por lo menos me escuchan a mí hablar y pueden preguntar algo. Escucharla, profe. Profe, ¿Cómo? lo que pasa a veces, Es profe, un que no placer el internet. escucharla. Sí, Mayerlin. No, le digo, profe, que a veces el internet, a mí a veces el internet acá en mi barrio, la verdad es Claro, que no anda casi bien y a veces estoy ahí arañones, como dicen. pero vos suponés Gastar crédito, que uno carga. en 3 clases, alguna clase podés hacerla. De 3, Sí, profe, pero yo tengo, de las 4 hasta las 10 de la noche a veces tengo. Los lunes, claro. los martes más bien que tengo 1, 2, y después el miércoles y así, profe, eso va sumando. Claro, y sí. Sí. Y no tienen las becas y esas, progresar y todo eso, o estudiar. No, yo me anoté y no ni siquiera me dice su postulación está siendo calificada y ni creo que me la den, así que. Ah, porque Pasa bueno, que me por ahí parece eso que- ayuda para pagar los datos y esas cosas. Yo me O para anoté, pagar el pero instituto. todavía ni noticia. ¿Cómo? Yo me anoté, pero todavía ni noticia. Sí, tardan un poco. No creo que me den a mí por la edad, profe, porque van a decir, esta vieja está estudiando recién ahora. Y bueno, siempre es bueno estudiar. Siempre es bueno, hay que estudiar. Pero hay que ver si ellos piensan, ¿Cómo? hay que ver si ellos piensan lo mismo. Ah, bueno, otro tema. Me parece que a ellos les conviene tener gente que no estudian, profe. No nos metamos en política. La última clase habíamos terminado radioterapia, ¿no? Sí. Nos Sí, quedamos en para radioterapia. empezar. Terminamos la radioterapia, Sí. ¿o no? No, No, me parece que yo no tengo mucho. Sí, Ah, sí, la radioterapia radioterapia, sí. hicimos, sí. Sí, terminamos. Sí, sí, profe, ahí sí. Profe, todavía no pudo pasar Sí, las ese que operaciones. Hoy las terminé, así que hoy se las paso. Vamos Bueno, a ver profe. cómo me sale, porque las tengo que pasar en el Drive. Así que van a recibir, pero en vez de con el Yahoo, con el Gmail. Ok. Ah, bueno. Porque el Gmail las pone en el Drive y el Yahoo no. Profe, Bueno. quimio teníamos que empezar. Quimio, muy bien. Sí. Entonces, vamos a ver qué es la quimioterapia, ¿sí? Entonces, la quimioterapia consiste en la administración de medicamentos, ¿para qué? Para curar el cáncer, para disminuir el cáncer
para evitar que el cáncer se disemine. ¿Cómo se llama cuando se disemina? Metástasis, ¿no era? Metástasis. Haga Claro. metástasis, y para aliviar los síntomas que puede estar ocasionando el tumor. ¿Sí? ¿Saben? La quimio no solo se usa para curar el cáncer, ¿eh? Se usa para muchas otras cosas que no sea solamente curar el cáncer. Bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las vías de administración de la quimioterapia. Las vías de administración pueden ser intramuscular, subcutáneas, intravenosas, con pastillas, vía oral, inyecciones en el líquido que rodea la médula espinal o en el cerebro. Las que más se usa, el tipo de quimioterapia que más se usa es la intravenosa. Y en algunos casos se puede utilizar la vía oral. El resto se puede llegar a utilizar, pero mucho no la vamos a encontrar. Entonces, ¿qué decía, profe, después de intravenosa? ¿Cómo? ¿Qué decía después de Pastillas. intravenosa? Ah, pastillas. vía oral. Medicamentos. Inyecciones subcutáneas, intravenosas, píldoras, Sí. inyecciones, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, dijimos que la quimioterapia se utiliza por periodos de tiempos prolongados, ¿sí? Por tiempos largos. No es que yo me hago una quimioterapia y ya está, o me hago 2 o 3. Se utilizan a veces por varios meses, ¿sí? A intervalos. Nunca es días seguidos, sino es una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez por No mes. es continuo. Del tipo de quimioterápico que usan, ¿sí? Entonces, puede ser que sea necesario colocar un catéter central, ¿sí? Un catéter venoso central, porque Sí. lo que tiene la quimioterapia es que esclerosa las venas, ¿sí? Porque Sí, las debilita. es muy irritante la medicación. Al ser irritante, las venas se ponen como duras, se endurecen, entonces les cuesta más volver a colocar cada 15 días. Entonces, en algunos casos se utiliza un catéter central, ¿ven? Se coloca el catéter central, va a la vena cava superior, allí queda, y miren, después queda una especie de puerto, ¿ven esto que está acá? Sí. A ver, esperen que voy a aumentar el tamaño, así la ven mejor. ¿Ven este puerto? Y Sí, se profe. pincha en este puerto. Se pincha en ese puerto, no se va a otro lugar, no se pinchan más las venas. Esto hace que las venas del brazo permanezcan bien. Bien. Se administra con frecuencias, dijimos, en ciclos, los cuales pueden durar desde un día hasta varias semanas. Una vez por semana, una vez cada 15 días. Siempre tienen un tiempo de descanso, y esos 15 días de descanso como para que el cuerpo vuelva a elaborar aquellas células que se fueron viendo, como por ejemplo glóbulos rojos o glóbulos blancos, plaquetas, ¿sí? Miren que siempre se pone con bomba de infusión, ¿ven? Siempre que le pasan quimioterápico tiene que ser con bomba de infusión. No puede ser con una vía y nada más, ¿eh? Con bomba de infusión. Entonces, para conseguir la curación real es necesario en muchos casos optar por un enfoque más sistémico, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que se administra la medicación, y esa medicación va a todo el cuerpo, ¿eh? No es que se quede en un determinado lado. Entonces, por eso sirve para las leucemias, para los linfomas, que a veces están diseminados en todas partes del cuerpo. ¿Con qué se realiza
la quimioterapia. Nosotros vamos a tener, hay muchos grupos, nosotros vamos a ver solamente 4, ¿sí? Que son los agentes alquilantes, los alcaloides vegetales, los antibióticos antitumorales y los antimetabólicos. ¿Sí? Esos son los 4 tipos de quimioterápicos que nosotros vamos a ver. Vamos a ir viéndolo uno por uno. Entonces tenemos los agentes alquilantes y alcanzan su mayor nivel de actividad durante la fase de reposo celular. ¿Se acuerdan que siempre dijimos que el cáncer se produce en la división celular? ¿Sí? Entonces, cuando le dan este agente alquilante, por ejemplo la ciclofosfamida, va a actuar en la fase de reposo celular. ¿Sí? Existen varios tipos de alquilantes que se utilizan en tratamientos de quimioterapia, como la ciclofosfamida, que es la más conocida, la mefloretamina, ¿sí? La ifosfamida también es muy conocida. Estos son agentes alquilantes. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Después tenemos... Esperamos un cachito. Esperamos un cachito. Ah, bueno, pasando. Los alcaloides vegetales son derivados de las plantas, ¿sí? De determinados tipos de plantas. Tenemos los alcaloides de la vinca, que se producen a partir de la planta Vinca rosea, y los taxanos, que se producen a partir de la corteza de un árbol, que es el taxus. ¿Sí? Entonces, los alcaloides vegetales salen de determinadas plantas. ¿Sí? Los alcaloides de la Vinca rosea, y los taxanos de la corteza de un árbol llamado taxus. ¿Sí? Y estos, los alcaloides vegetales, actúan en las diversas fases de la división celular. Acuérdense, los alquilantes en la fase de reposo celular. ¿Sí? En cambio, los alcaloides vegetales durante la división celular. Y acá tenemos, por ejemplo, alcaloides de la vinca, tenemos la vincristina, ¿sí? La vinblastina. Y entre los taxanos tenemos el plaquitacel y el docetacel. ¿Sí? Estos, los que yo les puse, son los que se usan habitualmente. ¿Sí? Si no, hay muchísimos más, pero yo les puse esto porque quiero que se aprendan esto. Nos quedan los antibióticos antitumorales, ¿sí? Que son tratamientos químicos realizados con productos naturales producidos por un hongo del suelo. Fíjense que en este caso es rojo, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, porque si a mi paciente le hacen quimio con esto, la orina va a ser roja. ¿Sí? Entonces hay que avisarle al paciente que no se asuste, que no es porque tiene hematuria, sino porque es parte del antibiótico antitumoral. Tenemos, por ejemplo, entre estos antibióticos antitumorales, la doxorubicina y la daunorubicina. ¿Sí? Estos son antibióticos antitumorales y actúan durante las fases del ciclo celular. Hasta ahora tenemos 2 que actúan durante la división celular y 1 cuando la célula está en reposo. Y el último grupo que tenemos son los antimetabolitos. ¿Sí? Son muy similares a las sustancias normales que se encuentran dentro de las células. Cuando las células incorporan esta sustancia a su metabolismo, pierden la capacidad de dividir. La célula no se divide, ¿qué va a pasar? ¿No va a hacer metástasis? ¿Pierde la capacidad de dividirse? Pierde la capacidad de dividirse, pierde la capacidad de reproducirse. Claro, no se puede reproducir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros, siempre recuerden esto, el cáncer se produce en la división celular? Yo les dije, ¿las neuronas se reproducen?
Sí, no. No, las neuronas no se reproducen. Si te muere una neurona, se te muere. Las neuronas no se reproducen. Por eso no hay cáncer en las neuronas. ¿Sí? Entonces, Exactamente. estos antimetabolitos actúan de esa manera, ¿sí? Son específicos al ciclo celular y actúan en todas las fases del ciclo. Y uno de los medicamentos que tenemos es el metotrexato, ¿sí? Este es un antimetabolito. Entonces, eso se los aprenden sí o sí, ¿eh? ¿Cómo, profe, dijo que es un metabolito? ¿MTH? ¿Sí? Metabolitos. Antimetabolitos. Sí. Los antimetabolitos entran dentro de la célula, ¿sí? Porque son hechos a semejanza de elementos que hay dentro de la célula. Y cuando llegan a la célula, hacen que esa célula no se reproduzca. Y al no reproducirse, no se reproduce el cáncer. Claro, porque no se reproduce, pues no tiene metástasis. No presenta metástasis, digamos. No presenta metástasis y el mismo cáncer tampoco aumenta de tamaño. Aumenta de tamaño. Porque es como que se encapsula. No, sí, no se O sea, sigue ahí. Claro. ¿Sí? Okay. Va a llegar un momento en que quizás está en todas las células del tumor y el tumor ya no existe más. Claro. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver con la remanencia. ¿Con la? ¿Con la remanencia dije? Sí. No, sí, la remanencia, sí. No sé qué es la remanencia. No, usted había dicho, no, la remanencia no, ¿cómo era que había dicho en la clase pasada? Lo que le había pasado a Federico Val. La remisión. La remisión, eso. Ah, no tiene nada que ver con la remisión de una patología, de cáncer. Okay. El cáncer tarda un tiempo en producir la remisión. Bien. Entonces vamos a ver cómo este quimioterápico actúa sobre las células. Entonces lo que hace esta medicación es alterar el ciclo vital de las células. Tenemos que tener en cuenta que los quimioterápicos son citotóxicos, ¿sí? O sea, alteran la célula y la matan a la célula. ¿Sí? ¿Entienden eso, Nora? Sí, estoy leyendo, profe, lo que puso en el... Mientras usted explica, yo voy leyendo lo que puso usted en el campus. Bueno, casi todos actúan modificando o interfiriendo la síntesis de ADN, que el ADN es lo que me permite la división celular. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, cuanto más se divide la célula, más actúa el quimioterápico. ¿Sí? Cuanto más se divide la célula, más va a actuar el medicamento, porque siempre volvemos, actúa en la división celular. El problema está en que la célula, una de las células que más se reproduce, por ejemplo, es el glóbulo rojo. ¿Sí? Claro. Entonces, al reproducirse más, el quimioterápico no sabe que esa no es una célula mala. Sabe que es una célula que se está dividiendo, y como es una célula que se está dividiendo, la ataco y la mato. Claro. Por eso, los pacientes que tienen quimioterapia tienen anemia. Los pacientes que le hacen quimioterapia tienen glóbulos blancos bajos y por lo tanto tienen las defensas bajas. ¿Sí? Sí. Todo eso es porque cuando ingresa el quimioterápico en tu sangre, no distingue cuáles son células malas y cuáles son células buenas. Dice, esta célula se reproduce, a esta célula la ataco. ¿Sí? Eso es lo que tiene. Otra de las células que se reproducen mucho es todo lo que tiene que ver con el folículo piloso.
Por eso ataca esas células y las personas Y las se quedan mata. calvas, tienen alopecia. Claro. El paciente con cáncer no tiene cabello. Profe, Pero ¿y no también solo impide el los- crecimiento de los vasos sanguíneos? De los vasos sanguíneos, ¿no? Acá dice así lo que usted mandó. Impide el Ah. crecimiento de vasos sanguíneos, dice. ¿Dónde está? En lo que usted mandó, no tengo el PowerPoint, pero usted mandó en el campo, dice, mecanismo de acción de la quimioterapia. Ahí está el dibujo de la célula normal. En el Sí. medio dice quimioterapia, y Ah, se divide. esto, vos te estás refiriendo a esto. No, Ay, vio que ahí dice, impide el crecimiento de vasos sanguíneos. no, pero no es que impide el crecimiento de los vasos sanguíneos, no va a destruir tu vena, va a destruir lo que está por dentro de las venas. ¿Sí? Sea glóbulo rojo. Claro, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las Las plaquetas. plaquetas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Será que no sé si nos olvidamos acá? No. Y vamos a ver cuáles son los efectos secundarios de esta quimioterapia. Son las 20:41. Así que si quieren lo dejamos acá y me hacen acordar que seguimos de este efecto secundario. Ay, sí, profe, así respiro un poco desde el examen. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, buen fin de Bueno, semana profe. y Están todos muy cuídense. quejosos. Voy a tratar de corregir el fin de semana. No les prometo nada. Voy a tratar. Sea buena corrigiendo, profe. Bueno, profe. Profe Levin, Nos tiene con Belén Cóndor. garganta, profe, después. Pero, Dios mío, Dios mío. Profe, Belén Cóndori dice que no tiene internet, por eso no se conectó. Bueno, muy bien. Bárbaro. Bueno, niñas, Gracias. Hasta la semana que viene, profe. nos vemos Chao, el profe, lunes. buen fin de- Chao, chao, Hasta luego, cuídense. Gracias, profe. chao. Profe, Chao. muchas gracias. Hasta luego. Cuídese. La queremos mucho, profe. Cuídese, Ay. buen fin de semana. Tome Ya. mucho vino. No, Ay, cerveza, sí, cerveza. profe, me- un tintito. Cerveza. Está muy bien. cerveza. Cerveza Está no. muy No, bien. un tintito está bien. Ay, un la